que empezamos con la primera conferencia, que es sobre el pilar estela de Coimbra del Barranco Ancho. Como he dicho al principio en la presentación, la Universidad de Murcia, es que perdonen, tengo este ordenador, pero está como fijo y ahí es el que funciona. Entonces yo tengo que estar con el mando. Ustedes me perdonan porque soy un poco, no soy muy hábil con esto. Se ve perfecta la doctora Muñoz. Bueno, la Universidad de Murcia inició las excavaciones en este gran poblado y conjunto ibérico de Coimbra del Barranco Ancho, situado unos 4 kilómetros al sur de Jumilla, en 1977. En realidad, la profesora Muñoz no, en un principio, no es que tuviera una fe ciega ni vino, vamos a excavar aquí, no. Fue en realidad el ímpetu, podemos decir la palabra, de don Jerónimo Molina García, entonces director del Museo Arqueológico Municipal de Jumilla y primer excavador del yacimiento como tal en 1956, que además es el descubridor como tal, porque aunque el yacimiento se conocía a través de las fuentes escritas, sobre todo del canónigo Lozano de finales del 18, principios del 19, en su historia de Jumilla, en la Bastetania y Contestania del Reino de Murcia, es don Jerónimo Molina el que en base a los textos de él va haciendo prospección e identifica el lugar. Y en 1956, con cosas de la OGE y cosas de aquella época, él era maestro nacional, pues excavó allí en 2 de las necrópolis y en el poblado. Pero dio la casualidad, aparte de su interés, que el año 1976 se publica la monografía Coimbra del Barranco Ancho en una serie importante, la serie de trabajos varios del Museo de Prehistoria de Valencia, dirigido por Fletcher, el doctor Fletcher, y con el eterno subdirector y gran persona, Pla, Enrique Pla. Entonces, claro, da ese binomio, la llegada a Murcia de la profesora Muñoz, la publicación de la monografía de Coimbra y don Jerónimo Molina insistiendo en lo grande, lo bonito, los materiales tan fantásticos que tenían y que él tenía muchísimas ganas de excavar. Entonces, un poco, digamos, porque no se fuera de las manos, y también la doctora Muñoz, que había venido con ganas de trabajar, como decía un compañero nuestro, sus horas eran de 70 o de 80 minutos, pues decidió en ese verano de 1977 pedir un primer permiso con, digamos, no una subvención muy grande, para poder hacer unos cortes estratigráficos y ver la entidad de este afamado yacimiento que don Jerónimo vendía como buen jumillano de pro que era, con una énfasis y con un interés fantástico. Entonces, allá que nos dirigimos, yo he de comentarles que entonces era estudiante de primero. Aquí se encuentra entre el público mi hermano Julio, que también es arqueólogo y que también participó en esa campaña de excavaciones, con otra serie de entrañables amigos que han llevado pues sus rumbos y están en distintas universidades y en distintos centros. Y de aquel primer año, año 77, estábamos empezando la carrera y ya continuamos, porque a la doctora Muñoz le gustó el yacimiento y ya seguimos excavando, y pues hasta ahora, pues el que les habla, pues allí, unas veces con mejores condiciones y otras con peores, muchas veces más lo segundo que lo primero, pues seguimos todavía terminando de estudiar y de investigar en la medida de nuestras posibilidades el yacimiento, que los que vengan el sábado pues veremos lo poco o lo mucho, depende de cómo ustedes quieran ver la botella que se ha hecho a lo largo de estos 45 años desde que empezaron en el poblado. La profesora Muñoz decidió que excaváramos los primeros años en el poblado. Bueno, aquí la tienen con el cipo. Yo creo que esta es la única fotografía que podríamos decir en la que ella quiso fotografiarse con una pieza. Jamás, hay pocas fotos, jamás. Pero aquel día, esa foto además la hice yo, me dijo, oye, hazme una foto, es decir, todos tenemos nuestro propio punto de honor. Y entonces, pues ahí está posando con el pilar, y ya ven con algunas de las incineraciones que estaban en superficie que veremos posteriormente. Bueno, he traído aquí un poco la distribución de los yacimientos más importantes. Ya ven que el poblamiento ibérico se articula en torno a los grandes ríos. Aquí en Murcia ya saben que somos básicamente tribus contestanas, como gran parte de la provincia de Alicante o el sur de Albacete. Ahí van señalados algunos. ¿Ustedes lo ven bien?
¿Ven bien los nombres y todo? Se ve todo muy bien, ¿no? Sí, visto desde aquí se ve bien. Bueno, ya ven que es la articulación básicamente del poblamiento ibérico en torno al río Seguro y sus grandes afluentes, etc. Y aquí ya llegamos a Coimbra del Barranco Ancho. Esto está hecho desde abajo, llegando desde Jumilla. Ya digo que los primeros años los dedicó a excavar en el poblado para ver un poco el urbanismo. De hecho, se excavaron varias casas y toda la parte oriental. Vamos a ver brevemente, ya digo, porque esta es un poco la presentación del yacimiento, el yacimiento visto desde abajo. Esta es una foto aérea de las que nos hacían entonces paisajes españoles. No sé si esto, es que a lo mejor puedo hacer un desastre. Esto sería para ponerlo para acá, así. Si ustedes se fijan, este es el acceso, todo esto es la planicie. Entonces, estas son las excavaciones del poblado, con distintas casas. Están todavía muchas de las cuadrículas sin quitar los testigos. Y aquí tenemos lo que es la necrópolis del poblado. Esta en concreto es la tumba 70 y hacia acá tenemos la tumba 22, que son las dos tumbas principescas del yacimiento. El sitio es muy bonito, otra foto aérea, no tiene mayor importancia, pero les puedo, aquí lo volvemos a tener, todo el área del poblado, y aquí ya, como han pasado años sin excavar, la parte de la necrópolis de la senda la tendríamos aquí, donde les estoy pinchando ahora mismo, y esto es el gran barranco que da nombre, y ahí tendríamos también la otra necrópolis. Es otra de las características de este gran opidón ibérico, que tenemos asociados 3 necrópolis, el santuario y el centro de hábitat, lógicamente. El sitio es muy bonito. Otro detalle, aquí ya sí se van viendo las casas, la I, la A, la G, la H, la M, antes de restaurarse todo el complejo de la puerta, la 22, la 70. El yacimiento es un paraje muy bonito. Aquí tienen el farallón, que apenas protege. Pero ya ven, está orientado a norte. Y aquí tienen todo lo que es el cejo cortado. Aquí tenemos lo que se articula en bandejas, el hábitat. Entonces tendríamos esta primera. Aquí ya ven cómo las casas están a un nivel inferior, aquí a un nivel inferior. Aquí bajamos hacia el barranco que define, y por este caminito llegaríamos aquí a la necrópolis homónima, donde se produjo el hallazgo. Bueno, otra vista en... Ahora todo esto lo hacemos con el dron este que tiene José Javier. Son fotos nuestras. Aquí tienen una visión de lo que es en general todo lo que hemos hecho. En el poblado con todas las casas. Esto ahora a mí no me va. Así. Necesito esto porque me muevo. Porque si no lo zoom no escucha. Perdón. Ya da igual lo que haga, ya con esto va todo bien, ¿no? Pues miren, todo esta es la parte oriental, con la puerta, con los espigones, lo veremos el sábado, y las casas, básicamente todas estas casas se excavaron entre el 77 y el 79, y luego a partir de 2015 toda esta parte de la casa M, N, etc. Y aquí tienen las distintas excavaciones. Ya ves que pilla relativamente, hay una curva de nivel aquí que cambia, y ahí ya no hay enterramientos y demás. Pero bueno, es todo lo que hemos excavado en este tiempo. Como ven, tampoco es tanto porque los proyectos son los que son. Bueno, ya entrando, vamos a ver un poco materiales del poblado. Esta es una foto de 1978. Desgraciadamente de aquí ya hay algunas personas que nos han dejado, como la doctora Muñoz o el doctor Lillo, pero es solo para que vean pues, un poco la historiografía del yacimiento, materiales importantes, sobre todo para los alumnos que vean lo que nos aparecen en los yacimientos, que además, como Coimbra, que está quemado en un momento indeterminado a finales del 3, principios del 2, por lo tanto, no solamente los conjuntos cerrados de la necrópolis nos dan buenos materiales, sino también las casas es otro conjunto cerrado en el cual tenemos una fecha precisa donde normalmente las piezas, o muchas de ellas, pueden ser restituidas, como esta magnífica ánfora de la Granada de la habitación H, un detalle, ya ven que dominan perfectamente, no vamos a entrar, inciernillos para cocinar de la habitación I, en hierro, podones, también en hierro, de la habitación M, esparto, sacamos una cuerda hecha con leguita, de 500 metros, también en la M, ascos,
también de la M, o de la habitación H o inocoes, especializados con estas ruedecillas que son típicas de aquí, o de Amarejo, es decir, materiales, pues ya ven, muy especializados. Bueno, esto antes le podríamos llamar ánfora greco-itálica, ahora hay que decir MGS, de la Magna Grecia y Sicilia, que sería, digamos, la tipología, es la única ánfora importada que tenemos, lleva su propio sello también de la habitación, de la casa H. Y ya, una vez que hemos presentado un poco lo que es el poblado, aquí tienen lo que es las excavaciones que se han hecho, las primeras, todas las que tienen aquí, son las realizadas en los años 80, todas estas. Luego, a finales de los 90, y finalmente otro gran túmulo que había por acá, es todo lo que excavamos hasta el año 2013. Si se fijan, las dos tumbas principescas, esta es la 22, que está muy utilizada después, posiblemente por familiares, etc. Y la 70, que es la otra tumba principesca. ¿De acuerdo? Son las dos, digamos, los dos enterramientos principales. Un poco porque vean la tipología normal de una necrópolis contestana, con fosas relativamente pequeñas, de 1 metro de longitud, un poco más, con 40 centímetros de profundidad, cubiertas con piedras, lo que don Emeterio Cuadrado definió como encachado pétreo, que se ha fosilizado en la bibliografía, que pueden tener escalón o no. Aquí tienen el ejemplo de una, ya digo que soy un poco, está sacado de una diapositiva mía y miren lo que he sacado de pequeño. Pero yo creo que se ve, es un encachado de una tumba. Aquí tienen la sección donde está apareciendo la urna con la tapadera. Aquí se ve mejor, ya que vamos limpiando, haciendo una sección. Y aquí ven el ajuar completo, ya con la ceniza, la tumba tenía armas, etcétera. Piezas, esta es la una de las tendas, en fin, que vean simplemente materiales. Materiales, parte de la panoplia, piezas de importación interesantes, como esta tapadera reversible de Lecánide, porque si ustedes ven, parece un plato, como decía la doctora Trías, pero tiene una cazoleta como si fuera un plato de pescado. Sin embargo, el labio del borde, si fuera un labio de pescado, tendría que ir al otro lado, ¿no? Por lo tanto, es una tapadera que es de uso bivalente y se puede utilizar también de plato. Tapadera de la Lecánide para el ajuar femenino y de plato. De principios del cuarto, que nosotros asignamos al pintor de la Lecánide de Coimbra del Barranco Ancho, porque ya que hay que poner nombre, pues le ponemos el nombre de lo cercano. O esta espléndida copa B1, ¿no? También del pintor de Cadmos, una de las pocas copas que hay de pie alto en arqueología ibérica, en la parte del sureste, pero bueno, que vean que llegan piezas importantes, que hay un cierto comercio, aunque estos yacimientos ibéricos, la cultura ibérica sea de subsistencia, de una economía agropecuaria, ganadera, en fin, pero con un poco de comercio, y que el que tenía dinero pues bebía vino y tenía sus banquetes y se podían permitir tener unas piezas de estas y luego amortizarla en una tumba, es decir, quedarse sin ellas. Piensen también en el esfuerzo que hay que hacer, etc. La misma copa por el exterior. No voy a entrar. Y ahora ya vamos a entrar de lleno en lo que sería un poco el pilar. Yo me voy a limitar a hacer un poco de historiografía. Aquí tienen lo que es la distribución de tumbas en ese sector, de tumbas del siglo IV. Entonces yo, con una mano que tengo un poco de impericia, he situado dónde estaba la parte central del pilar. La parte central estaba aquí, colocada. ¿Qué ocurre? Los íberos no siguen una topografía clara, es decir, un eje de abscisas y ordenadas, o no estamos en una necrópolis ibérica, no estamos en Banditaquia, o no estamos en Tarquinia, ni en ningún sitio de esto, ni siquiera, por supuesto, en el mundo griego. Entonces, estas son las tumbas que tenemos localizadas del siglo IV. Ya ven que la 74 ya monta, ya sería un cierto problema para alguien en la gran tumba 22. Luego aquí hay otro conjunto de 4, algunas y un pasillo. ¿Qué ocurre? Que cuando siguen enterrando a lo largo del siglo III, van cubriendo estas tumbas hasta que llega un momento en el que hay un gran desnivel, porque entre esta cota de aquí y aquí tenemos aproximadamente 2 metros, casi 2 metros de desnivel. Entonces se va montando un desnivel que les es impracticable, y en un momento dado en el que ya no usan la escultura. En otras necrópolis hemos visto esa destrucción sistemática, por ejemplo en Cigarralejo, Cabecico, Cabezo Lucero, etcétera, que se produce de la estatua ibérica, pero aquí lo que es la parte central del pilar no está dañado. Se nota claramente que ha sido trasladado
y colocado en una posición. Sí que es verdad que se mete con otros elementos, por ejemplo el toro, que está completamente hecho polvo, parte de la nacela también, pero lo que es el pilar no ha sufrido grandes cosas. Ya digo que las fotos son de la época, son casi todas fotos en blanco y negro, que es como nos movíamos aquí. Si se fijan aquí, ya excavando, ven que aquí tenemos el torso del toro y tenemos parte de la melenilla. Y aquí había una de las tumbas tardías reaprovechando todo esto. Esto es la excavación. En esta esquina aparece ya la tumba 70, que sería esta parte. Y fíjense cómo tenemos un cuarto de la base del pilar in situ sobre la propia tumba 70. Y fíjense que aquí se ve parte de la grapa para unir a otro pilar y el pequeño resalte para la sustentación de lo que es el pilar en terminología del doctor Almagro. Aquí volvemos a ver la distribución de los elementos. Esta foto es muy parecida a la que hemos visto. Fíjense el toro que está completamente roto, es parte de lo que es el cuerpo. Y aquí es el frontal de la tumba 22. Y ahí el frontal de la 70 que está más elevada. Fíjense, en esta foto se ve muy bien. Bueno, no se ve tan bien porque da sombra, pero aquí estaba el enterramiento número 5. Es decir, el enterramiento número 5, la cabeza del jinete quedó dentro. Y estas dos piezas, estos dos elementos arquitectónicos fueron la base. Fíjense cómo se nota el quemado. No sé si lo aprecian bien, pero bueno, yo se lo digo y ustedes se lo creen. Hay otras fotos que se ven mejor, pero ya digo, todo esto está sacado de diapositivas del año de la polca y cómo estaba la cara en superficie. Decirles que empezamos el 12 de julio, habíamos excavado 2 semanas en el polo y el primer día salí porque estaba prácticamente en superficie. Esta cara que ustedes ven estaba prácticamente en superficie, pero que salió la primera mañana a la hora del bocadillo. Es decir, al picar salió de una oquedad y otra oquedad y nos pusimos a pensar, a limpiar rápidamente esto que será, la roca de base resulta raro, hasta que un compañero, Cristian, que ahora lo veremos, dijo, yo para mí que eso es un caballero, que eso es un señor, que eso es una cabeza. Y luego ya alguien, no sé qué, dijo, parece que está montado a caballo. Y ya pues allí empezó un hallazgo magnífico, pero también parte del sufrimiento. Bueno, pues ya ven que está perfectamente colocado. Aquí tenemos más fotos de lo que sería la gola caída. Fíjense que está bastante desplazada, unos 5 metros. Con lo cual, cuando hablemos ahora de las reconstrucciones de los pilares, vemos que todo esto cuadra bastante. Pero esto sería uno de los elementos más altos y, por lo tanto, al caer va rodando y avanza bastante más metros que otros elementos. Esta es una foto interesante porque no se puede ver. Es la parte de abajo del cipo con parte de los elementos de yeso que llevaban encajados posiblemente para transporte. En uno de los laterales también conserva el embellecedor de yeso para el palito que le metían para transportarlo. Aquí tienen, bueno, la cara que no es de jinete, sino la de despedida con el dios y el niño. Y fíjense una cosa muy interesante, debajo del pilar que está puesto y que no está destruido, que no tiene agresiones, aparece el belfo del toro. Es decir, el toro ya se había caído y ya había rodado desde alguna posición superior cuando el cipo, en la parte central del pilar, se coloca en esta posición, tapando ese desnivel y que luego incluso a este nivel, a esta cota, se hacen enterramientos de finales del siglo III. A esta cota. Fíjense, el belfo. Si se acuerdan de diapositivas anteriores, el toro, el cuerpo del toro, estaba por esa zona, pero encima. ¿Ahí lo ven? Es decir, acarreado. Mientras que el belfo, los cuernos no los tenemos solamente parte de uno, es decir, los elementos más altos, las patas también están perdidas. Es decir, da la impresión de lo que estaba más alto, ahora lo veremos el porqué. Bueno, ahí está una primera foto, la veremos de equipo de excavación. Hay más gente de la que estábamos allí. Bueno, detalle con la silla de tijera. No voy a insistir mucho porque es muy conocido y está muy publicado y aquí lo vamos a ver en detalle, ¿no? Con la silla de tijera, el dios, la mano, la despedida o la acogida. Pero aquí sí se vuelve a ver en el detalle el belfo, el morro inferior del toro, que coronaría el pilar. Son más fotos de la excavación. Yo no sé si merece la pena
Allí a veces hace frío. Este es Luis Canicio, que no era arqueólogo, pero fue el que hizo los primeros dibujos, era estudiante de Bellas Artes. Aquí está la doctora Muñoz. Aquí tenemos a nuestro compañero Cristian Bernabeu, que fue el que, tomándose el bocadillo. Aquí tenemos a más personas, bueno, todos son ilustres, pero más personas como don Emiliano Hernández, actual director ya durante muchos años y colaborador y miembro del equipo de excavación desde hace la tira. Emiliano Hernández, un buen compañero y amigo. Bueno, este soy yo, aunque esto sea un poco así de hibris, si ustedes quieren, pero aquí estamos todos trabajando por la mañana, por la tarde y casi por la noche. Este sería el equipo completo. Una cosa que se dice, aunque esto sea un congreso, estamos en confianza, ahí estamos más de la cuenta porque había gente que había venido a pasar el fin de semana con las novios, novias, que se diría ahora así lo digo porque para los contextos que muchas veces ahora se habla de cómo vivíamos en aquella época y que poco menos que, no sé, éramos gente muy diferente ahora, pues ya ven que capitaneados por la doctora Muñoz, que no era una persona completamente normal, allí se producían esas alteraciones de dotación de equipo los fines de semana sin mayor tipo de problema. Una de las cosas que yo quería resaltar es que estando en la propia excavación, una asociación de Jumilla le pidió que por favor si les podía dar una primicia, vamos, una primicia que sea escribir dos hojas. Entonces allí en la pensión Soriano, pues la mujer se ponía por la tarde, que veíamos la máquina, oye, mirad esto cómo máquina está. Y entonces se publicó en el mismo mes de agosto, pero lo entregó estando excavando con la cantidad, el lío que teníamos, la gente que venía, los periodistas, etcétera. Y fue lo primero que se publicó en la revista Picacho de Jumilla. Y está muy bien porque es el dibujo que hizo Canicio y fíjense cómo se ve, lo que he repetido varias veces. Bueno, está girado, ya han visto que esto está girado, la pieza estaba 90 grados girada, ¿no? Aquí está María Sanz y Virginia Page. Yo no voy a hablar de esto. El cipo se guardó, se hizo un proceso de restauración con poliuretano expandido, que para la época era algo muy novedoso, y se guardó sin ver la otra cara ni la limpieza de nada por cuestiones de seguridad, y allí estuvo empaquetado 6 meses. En la extracción ya lo hizo una restauradora profesional, María, y luego con nosotros estuvimos allí pasando las Navidades del año 81, porque en enero del 82 se celebraba el 16 Congreso Arqueológico Nacional aquí en Murcia, y la doctora Muñoz quería que aquello pudiera estar en condiciones para que lo vieran los grandes, digamos, arqueólogos de la España de entonces, ¿no? Entonces están Virginia Page y María Sanz Nájera. Esto es lo que les decía de los agujeros, que en uno tenemos el yeso, que son los palos probablemente para transportarlo. Y estos son los agujeros de 12 centímetros por 10 de profundidad que tiene tanto el cipo como la gola, etcétera, por ambas caras para ensamblar lo que daría el monumento. Aquí tenemos los monumentos tal y como los propuesta de reconstrucción del profesor Almagro a principios de los años 80. Esto es interesante porque, bueno, ahí tenemos 4. Empezando de izquierda a derecha, el que tiene una sirena coronado sería Corral de Saus, Coy, Los Nietos y Monforte de Cid. Además lo leen ustedes también. Eso es un esquema de la propia Ana María Muñoz, que no estaba, ella tenía sus dudas serias con esto de las reconstrucciones de los pilares Estela, no le acababa de llenar, pero son pues el profesor Almagro empezó a estudiar todo esto, pero piensen que el cipo de Jumilla aparece en 1981, en el verano, todo el conjunto escultórico, y entonces todavía el profesor Almagro no había publicado nada, ni se conocía la tipología ni la nomenclatura que luego dio de pilar Estela. Entonces, en el Congreso de Murcia, precisamente en enero de 82, leyó la comunicación Paisaje y Sociedad en las Necrópolis Ibéricas, que se publicó en el 83, donde ya en ese paisaje colocaba todos estos pilares, que son los que entonces él conocía, podemos decir. Tenía un artículo anterior que estaba en prensa, que es el homenaje a su padre, el profesor Almagro Baix, que tituló Pilares Estela Ibéricos. Ahí sí puso el nombre, después de sus estudios, pero cronológicamente salieron los dos a la vez. Incluso salió antes el de Zaragoza, pero da igual, los dos salieron en el 83. Y luego hace el gran estudio, que es Pozo Moro, el monumento orientalizante y su contexto sociocultural y sus paralelos en la arquitectura, ya le pone ese matiz, funeraria ibérica, que sale en el Madrid Ermita y Lunes 24
de 1983. Ahí ya es donde, en base a los restos escultóricos fragmentados, ya va calculando cuántos pilares estelas hay por necrópolis, asigna, por ejemplo, 5 a Cabecico, 7 a Cigarralejo, 2 a los nietos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero he de destacar que cuando él está estudiando y matizando la propuesta para la arquitectura o escultura arquitectónica, si ustedes quieren, funeraria ibérica, porque no había hasta ese momento respuesta. García Bellido había estudiado mucho la escultura y las influencias griegas, lo local, lo tal, lo cual, pero no se había dado con la tecla cómo se organizaba esa escultura a nivel de monumentos o a nivel individual en las propias tumbas pertenecientes a aristócratas, caciques, como ustedes quieran, gente rica o excéntrica, como quieran ya denominarlo, ¿no? Entonces, en ese momento que aparece, por eso digo que historiográficamente es muy importante, porque aparece cuando todavía Almagro está perfilando lo suyo. Pero lo que a nosotros nos ha llevado es que lo que Almagro a nivel teórico propone, porque casi todos estos pilares, por ejemplo, el de Coy tiene la gola y el león. No se conserva nada del pilar, ni la altura del pilar, ni si tenía escalones, ni nada. Es un hallazgo antiguo en una necrópolis donde solo se recogió eso. El de las damitas, lo mismo, tiene las damitas, tiene parte de la sirena, pero tampoco sabemos si tiene 3 escalones, uno, el pilar tampoco. Es decir, entonces resulta que en Jumilla tenemos todos los elementos, desde la basa, desde un elemento de basa, un escalón sobre la tumba, tenemos el pilar, que además es curioso, está decorado, tenemos los elementos de transición, tenemos la gola con su filete y encima pensamos, o encima, como tienen toda esta plástica, en nuestro caso es un toro que también se da mucho en la escultura ibérica. Entonces, es que con los datos que aporta el profesor Almagro, nosotros tenemos todos los elementos para reconstruir un pilar que queda de 3,03 metros de altura, es decir, que quedan... luego habría que pensar eso, cuánto tiempo duraba en pie, que podría estar la familia atendiendo su mantenimiento, etcétera, sin grandes cimentaciones ni nada por el estilo, pero lo cierto y verdad que estas reconstrucciones es lo que da. Más o menos, unos podrán tener 3,03 como tenemos nosotros, o 2,70. El del Prado, por ejemplo, es más alto, el pilar es muy estilizado, muy alto, pero bueno, ahí ya no entramos, sino que es un tipo, un modelo para la gente que tiene un cierto nivel, porque ya digo, son pocos, los conocemos, pero por necrópolis hay pocos relativamente. Aquí tienen una de las caras, esta es la que estaba oculta, la que no se dio y no vimos y nos quedamos con las ganas. Hicimos un poco lo de Howard Carter con la tumba de Tutankamón, oye, se cierra y cuando tengamos nivel y oportunidad ya abriremos, que se abrió 6 meses después. Aquí tienen perfectamente el tapón que ya antes les hablaba, de yeso, están pisando los animales, no vamos a definirlo, lleva el posible cetro, como le queramos, de mando, lleva la frente tonsurada, hay una serie de elementos rituales. Una de las cosas básicas para la cronología, desde mi punto de vista, es este marco en el que se insertan, es la anchura y la profundidad del marco. Cuando se estudia todas las esculturas funerarias que hay de este, vamos, son escenas de despedida de otro modelo, pero en el fondo es lo mismo, son escenas donde el marco va creciendo y donde la figura va también creciendo y cubriendo a su vez el marco. Aquí lo tenemos en la cola, en la parte trasera, en la grupa del caballo, en la pata que hace ella juego con la otra cara, y en el propio caballo perfectamente enjaezado, ¿no? Entonces, cuando estudias todo eso, ves que la cronología en Grecia, por ejemplo, va de muy finales del siglo V a primera mitad del siglo IV, sobre todo, ya digo, por el filete, que va aumentando tanto en anchura, quitándole terreno, digamos, a lo que sería la escultura en sí, al alto relieve, y la profundidad. Eso es interesante de poder analizar, aparte de otros elementos. Me acuerdo que en el Congreso de Murcia, hace ya 40 años, hubo quien dijo, desafortunadamente, eso es romano. Piensen que García Bellido también se murió el hombre pensando que la dama de Elche, una de sus últimas colaboraciones en Ampurias, fue últimos datos de la cronología romana de la dama de Elche. Bueno, pues hay quien se empeña y tal, que decía, pues esto es romano seguro y con un caballo. Pero fíjense que no lleva baticola, que va montado con la manta. Es decir, hay otra serie de elementos, no ya todos los arqueológicos, sino de las propias esculturas, ¿no? Este sería el desarrollo de las 4 caras, con los 3 jinetes. Esta es la que estaba en superficie. Ya ven que está un poco deteriorada. Aquí hemos discutido
con la mano, que si lleva un cuchillo, que si es una especie de clámide que lleva al viento, desde luego todas son diferentes, que si lleva casco, ahí podemos estar discutiendo todo lo que queramos. Yo propongo, yo tengo mis propias teorías, pero tampoco tiene mayor importancia. Aquí se hizo un gran trabajo de restauración porque esto estaba estaba muy sucio. Aquí tenemos al otro que parece casi un niño, fíjense todos sin la baticola. Aquí tenemos al que estaba abajo, lleva los pendientes, la tonsura, luego aparecen los bichos estos que están pisando y demás. Y esta sería la reconstrucción completa, que a lo mejor lo debía haber puesto antes por cuestiones operativas. Entonces, claro, cuando yo insisto tanto, lo digo para el público en general, en que, claro, si tenemos que el belfo estaba debajo del cipo, vamos a ver, la reconstrucción podrá ser así o de otra manera, o que no fueran pilares estela. La doctora Muñoz no se creía mucho todo esto hasta que estuvo en la tesis de Isabel Izquierdo y entonces vino un poco más o menos convencida. Parece ser que Isabel, ni el profesor Almagro ni yo fuimos capaces de convencerle a Isabel Izquierdo cuando hizo ya una tesis doctoral sobre el pilar estela ibérico. Aprovecho a meter una morcilla, no ha podido venir por cuestión de trabajo, en fin, una cosa a última hora que le ha surgido en Alemania y no ha podido venir. Ya le gustó más, pero fíjense que si seguimos al profesor Almagro sería más o menos así, luego podremos discutir si sobra o si falta algo, y que las cuatro patas a nosotros nos faltan. Es decir, nos viene a dar que es algo que está de lo más alto. Igual que nos falta parte de la cabeza, nos falta un cuerno, solamente tenemos la parte del morro, o sea, un poco el belfo, eso sí, tenemos el cuerpo en dos trozos y un poco el... Y toda la parte de abajo, de estos cuatro tenemos es lo que está mejor conservado. Y de hecho, lo que es el parte central del pilar, es evidente que no sufrió ningún tipo de damnatio tipo de lo que ha ocurrido en Cabezón Lucero, en otras necrópolis, en Los Nietos, en otras necrópolis importantes, Cabecico del Tesoro, etc. Y bueno, yo ya voy a ir, digamos, un poco acabando. Decirles que fue lo que iba a ser 20 días, fue casi un mes. Allí no subía nadie, pero estas cosas de los hallazgos enseguida se entera como todo el mundo y entonces no había teléfonos móviles. Y entonces aquello fue tremendo, teníamos que trabajar por la mañana y por la tarde, pero bueno, en base a los contactos de la profesora Muñoz, en base al ímpetu de los que estábamos allí, había gente que ya se quería ir a su casa. Así de claro, gente que llevaba allí 25 días y yo me tengo que ir a mi casa. Yo estoy aquí formándome y esto ya... Entonces hubo que hacer una llamada a, digamos, arqueólogos de la escuela que se vinieran de donde estuvieran, y recuerdo cómo vino Miguel Martínez Andreu, cómo vino una serie de compañeros que dijeron, venga, aquí estamos nosotros y la profesora Muñoz necesita algo de ayuda para que se pueda mantener con un nivel de arqueología, no sea los 4 o 6 que evidentemente casi todos nos quedamos, pero que hubo una serie de cambios a partir del 18, el 20 de julio, porque, en fin, fue una situación larga y demás. Ya saben que se conserva en el Museo de Jumilla. Hoy, pasó mañana, no lo podremos ver el toro y podremos ver los guerreros y tal, porque el cipo está en Barcelona en una exposición importante y que finalmente se bajó al Museo de Jumilla, se hizo un buen trabajo de restauración que ahora les explicarán con todo lujo de detalles. Y yo, un poco como homenaje, he puesto ahora una serie de diapositivas. Nosotros teníamos la costumbre de darle a la doctora Muñoz cada 5 o 6 años un homenaje de que hacía 20 que había venido a Murcia, que hacía 25, que hacía 30, y así lo estuvimos haciendo pues hasta que falleció. Ahí la tienen ustedes con una serie de compañeros. Bueno, esto es cuando se va a Madrid, por cuestiones familiares, ella no se hubiera movido de Murcia, pero por una cuestión familiar en 1990 marcha a la UNED en Madrid, donde ya se jubiló. Aquí hay gente, por ejemplo, mira, aquí está Julio, aquí está Virginia Paz, en fin, la doctora Ayala, mucha gente, Manuel Lechuga, muchos compañeros, Andrés Martínez, Consuelo. Esto es del 20 aniversario, aquí ya tenemos gente como el doctor Noguera Celtrán, actual catedrático, Miguel Martínez Andreu que he mencionado. Bueno, como ya ven, nos gustaba mucho, muchísima gente que ustedes conocerán, los que sean sobre todo de esta casa, el profesor Ramallo, descubridor del Teatro Romano de Cartagena, etc. La doctora Ayala, el doctor Lillo Carpio, tristemente desaparecido, Emiliano, Julio Navarro, es decir, muchísima gente, todos los arqueólogos. Entonces, aquí he puesto una serie para que vean que nosotros hemos sido contumaces en el tiempo y ella, la mujer, la verdad, que venía siempre con muchísimo gusto
Aquí también otro de los homenajes, o este otro, el homenaje que le dedicó el profesor Ramallo con el libro de los estudios de arqueología en honor a la doctora Muñoz. Aquí estamos aquí en la Facultad de Letras, también, con otra serie de los compañeros. Y finalmente yo quería terminar esta charla un poco más de historiografía que otra cosa, también de explicar un poco qué es un pilar estela y el caso de Coimbra, pues una foto que le hice el año 81, trabajando con el cipo, cuando ya lo teníamos bastante limpio, y como ya ven, pues está ahí meramente trabajando lo que es la cara esta de la despedida. No se ve muy bien, pues bueno, está ahí en faena, lo que hacemos los arqueólogos, ¿no? Pues trabajar en el campo. Y esta es no sé si había repetido la otra, no, esta es la última diapositiva, no sé, son las 11:30, creo que empecé un poquito antes de las 11, y es lo que yo les quería contar, la importancia a nivel historiográfico de la aparición del pilar en un momento clave en el que el profesor Almagro estaba definiendo dos tipos y cómo con nuestro monumento se definía perfectamente la teoría del profesor Almagro, que luego es mayoritaria. Hay mucha discusión, hay gente que no acaba de creerlo, o que hace variaciones, o que pone, por ejemplo, las golas abajo en lugar de arriba, pero en fin, eso es la investigación, no preguntar. Y nosotros podremos responder algunas preguntas, no todas, y lo interesante es hacer cuantas más preguntas mejor para que podamos avanzar.